Muy buenas, hoy os traigo una pieza de la empresa NI al canal. Esta pieza en concreto es una multiherramienta fabricada en titanio, en concreto la aleación TC4, que es una aleación que aguanta bastante. Tengo otras multiherramientas en ese material y funciona bastante bien. Que me ha dado, pues bueno, satisfacciones y por el otro lado un disgusto un poco grave. No es que la pieza en sí no tenga calidad, porque la tiene, está bien mecanizada, está bien realizada, no tengo problemas con los materiales, pero mi disgusto viene por la parte del diseño. Esta pieza es la NI First Responder Tool. Y la cuestión es que yo la compré sin saber muy bien para qué era específicamente, simplemente pues porque me parecía que tenía un buen precio y que yo le podía dar un uso alternativo y me interesaba, porque intuía que iba a ser una pieza ligera. Y de hecho lo es, porque pesa 56 gramos y con el grosor que tiene, esos 56 gramos, pues bueno, evidentemente si lo hubiese hecho en acero, pesaría bastante más. La cuestión es que el precio es económico, más o menos 14 euros puesta en casa, y decidí probar. La compré y luego indagando por diferentes vendedores que la comercializan, descubrí lo del First Responder Tool, porque muchos de ellos no tenían un nombre para el modelo. A partir de ese First Responder Tool, indagué un poco por la red y descubrí algo que, bueno, pues me dio un disgusto gordo. Y es que esta pieza es un diseño original de la empresa Cobra EDC, que es de Ohio, Estados Unidos, que fabrica este mismo diseño y que lo denominan curiosamente First Responder Tool FRT. Es decir, esta pieza es básicamente una copia de la pieza de Cobra EDC, que está fabricada en titanio de grado 5 y que cuesta unos 100 euros. Esta pieza cuesta 14 euros y está fabricada en titanio TC4. Funciona bien y el titanio TC4 es un material que está muy bien, pero para mí la mayor pega es que esto básicamente es un diseño que han fusilado y que le han robado a esa empresa de Cobra EDC. Pues bueno, ese es el gran disgusto y a partir de ahí os voy a describir un poco el porqué de esta pieza y de su diseño. Esta pieza es una pieza diseñada por un bombero, no hay más datos, no sé exactamente el nombre del bombero, y se llama First Responder Tool porque es una herramienta de respuesta rápida y de primera respuesta. Tiene una serie de utilidades muy específicas que personalmente no sabía algunas de ellas, no las conocía. Por ejemplo, este hueco de aquí, tan grande que veis, yo pensaba que era una forma muy poco lógica de quitar material para aligerar la pieza. Pero en realidad resulta que es una llave para las válvulas de gas principales, que debe ser algo muy común en Estados Unidos y que yo personalmente pues aquí no he visto todavía. Luego esta ranura de aquí es una llave para las bombonas de oxígeno. Aquí tampoco son así estas llaves de válvula. Esto es algo específico para Estados Unidos. Luego, bueno, pues tiene un cortacinturones que lleva una hoja trapezoidal intercambiable, es decir, podemos reemplazarla por otra. La hoja está fijada por 3 tornillos tipo Tors de acero inoxidable, igual que la hoja, y con esos tornillos cuidado porque no tienen ningún tipo de fijatornillos y yo al poco de comprarla y estar usándola descubrí que uno de ellos estaba flojo. No hay nada como soltarlos, ponerles un poco de fijatornillos y volver a apretarlos. De esa manera pues no los perderás por el camino. Estas dos llaves, esta de aquí es de 5,16 de pulgada, que es más o menos 8 milímetros, y esta de aquí es de 10 milímetros. Y son llaves que están destinadas a manipular los bornes de batería. Debe ser una tornillería habitual en ese tipo de anclajes y de esa manera puedes soltar los bornes de una batería con esta herramienta. Las dimensiones de la pieza son de 12,4 centímetros, 3,7 centímetros de ancho. Esta sección biselada en forma de palanca tiene 2 centímetros de ancho y el grosor es de 5 milímetros. Es una pieza bastante sólida. Aparte de esas 4 utilidades bastante específicas, incluyendo después la quinta, que es el cortacinturones, nos vamos a encontrar con 2 agujeros, este y este, que son de 1/4 de pulgada y que son compatibles con puntas de 1/4 de pulgada. Tiene algo de tolerancia el agujero de 1/4 de pulgada. Es algo que, bueno, pues se puede vivir con ello, pero que no deja de ser molesto. Si hubiese tenido un mecanizado más ajustado, pues sería más interesante. Y luego tenemos una serie de llaves de caja cerradas, que en este caso son 8 milímetros, 3/8 de pulgada, que equivale más o menos a 9 milímetros, 11 milímetros, 12 milímetros y media pulgada, que coincide con los 13 milímetros, que es la llave para mí, desde mi punto de vista laboral, más interesante. Luego tenemos esta zona biselada por los cantos y con un bisel muy largo, que hace que tengamos un borde muy fino, ¿lo veis? Muy finito, que se supone que es una zona para apalancar. La cuestión es que si quieres utilizarla realmente como palanca, yo recomendaría básicamente coger la lijadora y quitarle como 2 milímetros para conseguir un poco más de densidad de titanio, porque tal y como está es muy finita y para apalancar no es tan práctica. En cuanto la metas en algo duro puedes doblar el titanio.
La cuestión es que yo no la compré con esa intención. Ya había visto alguna fotografía en la que veía el borde, pero me sirve para algo muy práctico en mi trabajo. Nosotros, por ejemplo, en el suelo del escenario, que es de madera, solemos pegar trozos de cinta, a veces cinta textil y otras veces cinta de PVC, para marcar posiciones de escenografía, posiciones de actores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, una vez que acaba el espectáculo, pues bueno, nos toca limpiar de marcas el suelo del escenario para poder colocar marcas del siguiente espectáculo. Y evidentemente, pues nos suele venir bien una pequeña cuchilla, una rasqueta para retirar esas marcas de la madera, porque cuando los actores pisan encima y pasas por encima de la escenografía, se quedan bastante adheridas y luego cuesta mucho quitarlas. Pues con esta pieza puedo atacar esas marcas, rascarlas y retirarlas con muchísima facilidad. Es un uso, para mí, perfecto para esta pieza. Evidentemente no está diseñada con eso en mente, pero a mí me viene bien para ese uso en concreto. Esta pieza la podéis encontrar con un acabado en color titanio, que es este de aquí, con un acabado, una especie de anodizado azul y con una especie de acabado oscuro, más oscuro que este. No llega a ser un negro, pero sí que es más oscuro. Y luego el acabado superficial es un acabado de stonewash, bueno, con más o menos arañazos, como puede tener este, pero que también en los bordes de más uso, pues como veis, se pierde un poco. Se puede restaurar, ya os enseñaré algún día cómo restaurar un acabado de stonewash, pero bueno, que sepáis que la zona de uso se va a quedar más brillante. La llave de 13 milímetros funciona muy bien para tornillería de métrica 8, que es lo que más utilizo yo, junto con la tornillería de métrica 10 en mi trabajo, y evidentemente, pues bueno, tengo una llave fija de 13 milímetros aquí, que me puede ser muy, muy práctica. Por otro lado, no tengo muchas pegas con la pieza, me resulta un diseño inteligente. La llave para válvulas de gas no la voy a usar jamás. Esta distancia a lo ancho es de 19 milímetros exactos y tal vez podría utilizarla como llave de 19 milímetros, pero también hay muy poco espesor en esta zona y en esta zona, y seguramente si me encuentro un tornillo de métrica 12 y lo fuerzo con esta llave, pues seguramente acabe doblándola, porque bueno, pues no deja de ser titanio y no hay mucho espesor y al final podrías llegar a cargártelo. Hay otro uso adicional que hace uso de este apéndice de aquí para poder abrir botellines, básicamente quitarle la chapa. Y luego, si os fijáis, bueno, ya lo habréis visto, es evidente, tiene dos juntas tóricas que tienen su hueco para estar metidas ahí y tiene una punta compatible de 1/4 de pulgada. La cuestión es que yo esto nunca lo llevo puesto en esta herramienta. ¿Por qué? Porque yo esta herramienta la llevo en una funda junto con una multiherramienta, es una funda larga en la que cabe multiherramientas pues, del formato de la MP600 de Gerber, y esto va justo detrás de la multiherramienta. Entonces intenté usarla así, pero cada vez que sacaba la herramienta y la volvía a meter, pues esas juntas acababan moviéndose y acababan saliendo despedidas y tenía que andar buscándolas por la funda o por el suelo, y acabé por retirarlas y dejando básicamente la multiherramienta sin más en titanio, y quitado también la punta porque tengo siempre juegos de puntas encima. De esa manera la suelo llevar así, tal y como la veis, bastante pelada. ¿Es interesante? Bueno, depende. Ahora que sé que es una copia de la Cobra EDC, pues me da bastante rabia haberla comprado, sinceramente. Pero por otro lado, pues bueno, es una palanca en titanio que no hace muy bien la función de apalancar, pero que como rasqueta funciona bien, como espátula diríamos. Tiene una serie de muescas mecanizadas en los cantos, bastante gruesas para que tener un buen grip, y luego tenemos en la parte trasera unas muescas más finas, pues para poder apoyar el pulgar, por ejemplo, o para golpear algo con ella, si queremos. Los mecanizados están bastante bien, si os fijáis en los acabados, pero bueno, pues hay cosas como, por ejemplo, como el adaptador de puntas, que tiene más tolerancia de la que me suele gustar. No es una pieza que esté mal fabricada, la calidad de fabricación es buena, el material es titanio TC4 y funciona bien, tiene bastante dureza para ser titanio. Ojo, que nunca vamos a pedirle lo que le podemos pedir, por ejemplo, a una pieza de acero inoxidable bien templado, pero no deja de ser interesante por la ligereza que adquiere, 56 gramos. Pero ya os digo, o sea, la sensación agridulce es de eso, de ser un robo de un diseño de una empresa pequeñita que seguramente le ha costado mucho esfuerzo llegar hasta este diseño concreto. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés, y un saludo.